Muy buenas a todos. Bueno, ya conociendo el protocolo, por favor me confirman si me logran escuchar con claridad y si logran ver el documento en pantalla. Buenas noches, y si se la escucha y si se mira. Ok, excelente. Vamos a ver. Una pregunta, ¿el usuario 502 es usted, Fabiola? Soy yo, licenciado Fabiola, es que estoy con celular prestado. Ok, no, está bien, no descuide, solo quería saber quién era. Y perfecto, entonces fíjense muy bien aquí. Antes de comenzar al tema que vamos a ver hoy, primero, comentándoles sobre el examen, ya los terminé de revisar. Eh, Solo lo único que me falta es tenerle listo la pauta y en ese caso entonces yo quisiera que dejáramos de publicar las notas y el martes, perdón, el jueves tarde noche, que usted pueda ver las notas y que cualquier consulta me escriba en el transcurso del viernes para abordar ese examen. En sí puedo decirte que la mayoría ha logrado subir la nota, por lo menos la mayoría subió la nota, otros se mantuvieron, pero esa es la tendencia que yo vi. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir por el momento. Hay buenas notas realmente. Eh, pero sí es lo que me fijé yo, que varios lograron subir la nota. A pesar de que el examen era algo difícil. Siempre hay cierto grado de dificultad, pero varios subieron la nota. Bueno, dicho sea de eso, vamos a iniciar con el contenido. Pero antes, fíjense muy bien aquí que quiero que tengamos un repaso de un par de minutos sobre este tema aquí que vieron ustedes en Intro a la Radio. Este tema que está en el capítulo 4, energía electromagnética. Lo que vamos a ver ahorita es básicamente qué es eso de radiofrecuencia, para que tengamos una idea bien concreta de qué es la radiofrecuencia. Fíjense muy bien aquí, estamos en el capítulo 4 del Bushow, y voy a avanzar aquí, voy a avanzar a esta figura aquí. Fíjense muy bien aquí que aquí lo que nos muestra es precisamente el espectro electromagnético. El espectro electromagnético no es nada más que nos dice precisamente cómo se desplaza el fotón en forma de onda. Y cómo cuando se desplaza en forma de onda a través del espacio, tiene ciertas propiedades físicas como la longitud de onda, la frecuencia y energía. Y cómo a distintos valores de frecuencia se forman ciertos fenómenos. Por ejemplo, si ese fotón viajase en el espacio con una frecuencia muy alta, estamos hablando de 10 a la 23, 10 a la 22, 10 a la 21, 10 a la 20, si ese fotón viajase con una frecuencia tan alta, entonces lo que tendríamos serían los rayos X. Por ejemplo, si ese mismo fotón viajase a una frecuencia ya más baja, estamos hablando, por ejemplo, de 10 a la 8, 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5. Entonces, ahora ya lo que tenemos son ondas de radiofrecuencia. Entonces, fíjense muy bien que esas radiofrecuencias no son nada más que fotones viajando a una menor frecuencia que los mismos fotones viajando a una frecuencia más alta de los rayos X. Entonces, simplemente es eso. Partículas, es decir, los fotones viajando a una frecuencia relativamente baja. Fíjense muy bien aquí. Esta parte de aquí, esta frecuencia de aquí es lo que nos referimos. Y fíjense muy bien aquí que cuando un fotón entonces viaja a una frecuencia baja, dentro de estos rangos, es lo que conocemos como radiofrecuencia. Eso es lo que conocemos como radiofrecuencia. Ahora bien, tengamos presente entonces que cuando hablamos de una onda de radiofrecuencia, simplemente nos referimos al mismo fotón que creaba los rayos X, solo que ya en frecuencias bajas. Es simplemente eso. Y tengamos presente también que cuando este fotón viaja en el espacio, viaja también a una determinada frecuencia. Por ejemplo, puede ser un fotón de radiofrecuencia a una frecuencia de 10 a la 6, digamos un caso concreto, o 10 a la 4. Entonces, ese fotón viaja a una frecuencia específica cuando viaja en el espacio. Simplemente quiero que tomemos en cuenta esto, porque hay que tener bien claro este concepto para lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a borrar esto. Voy a borrar esto. Y si alguien no tiene una pregunta concreta, voy a avanzar ahorita a lo que es la presentación que vamos a ver ahorita.
Solo me permiten, quiero ubicar la presentación. Voy a ubicar ahorita la presentación. Aquí estoy de vuelta a la presentación. ¿Me confirman si la logran ver? Sí. Excelente. Dando un repasito general de lo que hicimos, de lo que vimos ayer, básicamente vimos de que el cuerpo humano se compone de principalmente átomos de hidrógeno. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Y estos átomos de hidrógeno se alinean con respecto al campo magnético del equipo cuando el paciente ya se encuentra acostado, es decir, se encuentra acostado y viene el equipo y emite el campo magnético del imán. Entonces vienen estos átomos y se alinean con respecto a la línea del campo del imán, del campo magnético. Ahora, sabemos muy bien de que dentro de los átomos hay núcleos. Ya sabemos muy bien de que los átomos en su composición interna están compuestos de núcleos. Y internamente, el núcleo de esos átomos empieza a rotar, empieza a girar, así como vemos aquí, un movimiento parecido al tropo, en torno precisamente a esa línea del campo magnético. Esta línea de campo de aquí, esta línea de campo de aquí, esta línea de campo aquí. Entonces, internamente hay un núcleo, y este núcleo empieza a girar, empieza a girar, como que si fuera un trompo. Entonces, este movimiento de giro, como dijimos ayer, crea una frecuencia angular. ¿Por qué? Porque todo objeto, cuando gira en torno a un eje, en este caso en el campo, se crea lo que es una frecuencia angular. Y dijimos que esa frecuencia angular tenía una relación donde la frecuencia angular era igual a la constante hidromagnética por la intensidad del campo magnético. La intensidad del campo magnético es precisamente la que emite el equipo. Esta es la que emite el equipo. Vamos a aclarar por aquí. Intensidad del campo magnético que emite el equipo. Esto es lo que es. Y esta precisamente sería la constante giromagnética de aquí. Aquí lo vamos a aclarar. Constante giromagnética. Constante giromagnética. Y como les dije, también esta sería la frecuencia angular. Entonces vemos de que la frecuencia angular, esa frecuencia angular del núcleo con que está girando en torno a la línea de campo, va a ser dependiente de la intensidad del campo, va a depender de la intensidad del campo y de la constante giromagnética. Y vimos que esta constante giromagnética lo que nos da información es precisamente de qué tipo de núcleo era el que estaba girando. Esta constante giromagnética de aquí, de qué tipo de núcleo era el que estaba girando. Entonces, ¿por qué? Porque esta constante giromagnética va a cambiar de acuerdo al tipo de núcleo que esté girando. Entonces, por eso es que luego vimos esta tablita más abajo, esta de aquí. Vimos que esa constante, esta columna aquí, tiene diferentes valores de acuerdo al tipo de núcleo que esté girando. Por ejemplo, aquí vimos que el núcleo del hidrógeno, que es el protón, este de aquí, núcleo de hidrógeno, tiene un valor específico en su constante giromagnética. Y, por ejemplo, el núcleo del sodio 23 tiene otro valor, el núcleo del fósforo 31 tiene un valor, el núcleo del nitrógeno 14 tiene otro valor, y el carbono 13 y el fluoruro 19. Entonces, identificamos que es distintos valores que tiene esa constante giromagnética de acuerdo al tipo de núcleo. Ahora, bien, habíamos dicho eso. Y fíjense muy bien aquí. Aquí ya entra lo que vamos a ver hoy. Me voy a saltar esta diapositiva de aquí. Y me voy a saltar esta diapositiva de aquí. Y me voy directamente a esta parte de aquí. Porque aquí es lo que yo quiero que empecemos a ver hoy. Fíjense muy bien ahora que cuando el núcleo viene y empieza a girar en torno a la línea de campo, tal y como se ve aquí, el núcleo está girando, en torno a la línea de campo, viene y el equipo ya emite una onda de radiofrecuencia.
emite una onda de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si esa onda de radiofrecuencia que emite el equipo tiene una frecuencia adecuada, ya sabes muy bien que la onda de radiofrecuencia, como les dije en un inicio, viaja a una determinada frecuencia, y si esa frecuencia es la correcta, entonces viene el núcleo que está girando, va a absorber esa onda de radiofrecuencia, y esto va a ocasionar que el núcleo cambie de dirección. Entonces, para aclarar, vamos a pasar. Esto es antes de que el núcleo absorba la radiofrecuencia. Fíjense muy bien, voy a poner así, RF. Cuando pongo RF, me refiero a radiofrecuencia. Por favor, no se vayan a confundir con esto. Y aquí después de que el núcleo absorba la RF. Es simplemente eso. Entonces, antes de que el núcleo absorba la RF, el núcleo está girando en torno al campo de esta manera, con esta dirección, fíjense muy bien, hacia acá. Luego de que absorbe la RF, el núcleo sigue girando, pero ahora hacia esta dirección. Eso es lo que quiero que capten. Y fíjense muy bien aquí. Aquí voy a añadir una cosa muy, pero muy importante, que básicamente se va a centrar en lo que vamos a hacer hoy. El núcleo no puede absorber cualquier RF, cualquier onda de radiofrecuencia. Aquí voy a poner cualquier onda de RF, de radiofrecuencia, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando digo onda de RF. La onda de RF tiene que tener una frecuencia específica. Eso es lo que significa, que tiene que tener una frecuencia específica para que el núcleo pueda absorber esa onda de radiofrecuencia. Y fíjense muy bien aquí que cuando si el núcleo llega a absorber esa onda de radiofrecuencia, nosotros podemos luego obtener información de ese núcleo y posteriormente cuando nosotros lo vemos ya desde una perspectiva mayor, ya de escala mayor, vemos que una gran cantidad de núcleos pueden absorber esa onda de radiofrecuencia y ahí ya nosotros podemos obtener información general de qué está pasando internamente en el paciente. Entonces el estudio va a tener éxito si este núcleo logra absorber esa onda de radiofrecuencia. Y para que absorba esa onda de radiofrecuencia tiene que tener una frecuencia específica. No puede tener cualquier frecuencia, sino que una frecuencia concreta para que ese núcleo pueda absorber esa onda. Ahora bien, se preguntarán, bueno, ¿y de qué va a depender esa onda? ¿De qué va a depender esa frecuencia? Obviamente yo sé que no todos se preguntan eso, sino que me están escuchando en el momento. Pero entonces, ¿de qué va a depender esa frecuencia? ¿De qué va a depender concretamente? Y es algo que varía con respecto al estudio y algo que varía con respecto al tipo de equipo y es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense muy bien aquí. Voy a avanzar y ustedes me van dictando si van comprendiendo. Si hay una parte en que usted no comprendió o tuvo dudas sobre algo que acabo de explicar, me lo dice para volverlo a explicar, no tengo ningún inconveniente. Yo avanzo y asumo de que vamos comprendiendo. Si no entiendo una parte, me lo dice para volverlo a explicar. Entonces, fíjense muy bien aquí. Para que el núcleo logre absorber esa onda de radiofrecuencia, tiene que existir esta condición de aquí. Esta condición de aquí. Esta condición aquí. ¿Qué significa esto? Significa que la frecuencia angular del núcleo, con el que el núcleo, ya sabemos bien que el núcleo está girando en torno a un eje y esto crea una frecuencia angular, esa frecuencia angular tiene que ser igual a 2pi, la frecuencia de la onda de radiofrecuencia, que lo podemos conocer como frecuencia equipo, que tiene que ser la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que emite el equipo. Entonces voy a crear aquí, fíjense muy bien aquí. Esta va a ser la frecuencia angular. Esta parte aquí la vamos a poner frecuencia angular. Frecuencia angular del núcleo. Esta va a ser aquí, frecuencia angular del núcleo. Y esta aquí va a ser, lo voy a poner así, vamos a, se formó otra fecha. Permítanme, voy a borrar esa fecha. Entonces, esta parte de aquí va a ser la onda, perdón, la frecuencia de la
RF que emita el equipo. Que emita el equipo. Eso es, precisamente. Ya sabes muy bien de que el equipo tiene que emitir una onda de radiofrecuencia y precisamente la frecuencia indicada se ve reflejada en esta F equipo. Es lo que quiero que captemos. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una relación concreta entre la frecuencia angular del núcleo y la frecuencia de la onda de radiofrecuencia que tiene que emitir el equipo para que el estudio sea posible. Tiene que existir esta condición, donde la frecuencia angular va a ser igual a 2pi, frecuencia del equipo. Esa condición se tiene que estar presente. Si esta condición no es presente, el estudio simplemente no podría ser posible. Así de simple. Y entonces no podríamos obtener nosotros información del paciente si no cumple con esta condición. Ahora, voy a avanzar un poquito y voy a ir ahora a otro paso. Vamos a recordar aquí lo siguiente. Tengamos presente muy bien esta ecuación. Voy a avanzar un poquito más arriba y voy a comentar algo más. Voy a borrar esto. Y fíjense muy bien aquí. Vamos a recordar esta ecuación que conocemos aquí como ley de Lambert. Esta ecuación de aquí. Recordemos muy bien que la frecuencia angular era igual a la constante giromagnética igual a la intensidad del campo magnético. Entonces tenemos otra ecuación. Y como vemos nosotros que esto está igualado, esto de aquí, esto precisamente de aquí, está igualado a esta frecuencia angular, y vemos también aquí abajo de que esta otra ecuación está igualada también a la frecuencia angular. ¿Qué creen que va a pasar? Que esto de aquí, esto concreto de aquí, va a ser igual entonces a esta parte de aquí, a este lado de la ecuación de aquí. Es esto. Entonces, estamos igualando estos términos y ahora tendremos una nueva ecuación. Esta ecuación de aquí. Tenemos ahora esta ecuación, donde dice 2pi, frecuencia del equipo igual a la constante hidromagnética por la intensidad del campo magnético. Si nosotros hacemos un periodismo de espejo, simplemente mandamos a dividir este 2pi, lo que vamos a tener ahora es esta ecuación de aquí, y esta ecuación es precisamente lo que vamos a estar trabajando ahorita. Y es súper importante porque aquí básicamente nos dice qué tipo de frecuencia se tiene que operar para el estudio para que el estudio sea posible. Y fíjense muy bien aquí. Ahora lo que nos dice es que si yo quiero tener información del paciente, la frecuencia, la onda de radiofrecuencia que emite el equipo, tiene que ser igual entonces a la constante hidromagnética del núcleo donde yo voy a tener información por la intensidad del campo magnético que brinda el equipo entre 2pi. Simplemente eso es lo que me dice. Y esta condición es la que se toma presente cuando se va a realizar un estudio. Vamos a ver. Captamos esta idea. Quiero que me digan, por favor, sinceramente, logramos comprender esta idea porque es súper importante. Vamos a ver. ¿Logramos captar esta idea? ¿Necesitan que lo vuelva a repetir? ¿Se confundieron en algo? Vuelva a repetir. Ok, está bien. Está bien, Gabriela. ¿En qué parte identifica usted que se confundió? Por la igualdad, no, o sea, podemos usar, no. Está bien, No sé cómo tranquila. explicarlo. Ya sé por dónde se confundió. Ok, voy a volver a repetir, ¿está bien? Ese es el chiste de las reuniones, ¿verdad? Ir aclarando cualquier consulta que se genere. Entonces, como les decía, voy a partir de esta parte aquí. Dice muy bien aquí. Tenemos el núcleo que está girando en torno a la línea del campo. Esto, por supuesto, ya cuando viene y el campo magnético ha logrado captar el núcleo. Entonces vienen los núcleos y está girando en torno a la línea de campo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya tenemos el núcleo girando en torno a la línea de campo, ya el equipo puede emitir la onda de radiofrecuencia para comenzar a obtener información del paciente, y si esta onda de radiofrecuencia tiene una frecuencia correcta, el núcleo va a poder absorber esa onda de radiofrecuencia.
así como ven aquí. Entonces este sería como un antes de absorber la RF, y este sería como un después. Licenciado, Ajá. el núcleo va a ser movido si hay un campo magnético, entonces. Sí, el núcleo va a girar si hay un campo magnético y se va a mover de esta manera si absorbe la onda de radiofrecuencia que emite el equipo. Después de absorber la RF. Así, como está aquí. Antes, el núcleo viene y está girando en esta dirección. Después de que absorbe la onda de radiofrecuencia, si la onda de radiofrecuencia tiene una frecuencia correcta, absorbe la onda de radiofrecuencia y ahora gira en esta dirección, como ustedes ven aquí. Antes y después. Entonces, lo que queremos saber, y esta es la pregunta, este es el aspecto clave y es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué frecuencia tiene de la RF? Tiene que ser la indicada para que el núcleo la absorba la RF. Así. ¿Por qué? Porque es importantísimo que este núcleo logre absorber esa radiofrecuencia para que el estudio sea posible. Es importantísimo, es la condición. Si viene y se emite una onda de radiofrecuencia y el núcleo no la absorbió, entonces el estudio no puede ser posible. Ya no puede ser posible porque entonces el paciente no capta esa onda de radiofrecuencia y entonces luego posteriormente no podemos sacar información del paciente. Eso tiene que ser una condición y es súper importante porque eso se tiene que tomar en cuenta para cada estudio. Se tiene que tomar en cuenta para cada estudio. Entonces, si tenemos claro en esto, voy a volver a repetir precisamente la duda que tenía su compañera Gabriela. Y esa condición tiene que estar plasmada aquí. Aquí es donde sabemos nosotros qué frecuencia es la correcta para que emita el equipo. ¿Qué valor de frecuencia de la onda de radiofrecuencia tiene que ser correcta? Y lo vemos aquí plasmado en esta ecuación de aquí. ¿Qué es lo que nos dice? Que para que el estudio sea posible, es decir, para que el núcleo pueda absorber esa onda de radiofrecuencia, la frecuencia angular del núcleo tiene que ser igual a 2pi por la frecuencia del equipo. Recordemos muy bien, esta frecuencia del equipo es precisamente, como les decía, frecuencia de la RF que emite el equipo. Simplemente eso, nada más. Y esta frecuencia angular. Esta es la frecuencia angular. Frecuencia angular. Es cuando se mueve el núcleo, ¿verdad? Eso es la frecuencia angular. Exactamente, cuando se está moviendo. Simplemente eso. Entonces tiene que estar plasmada esta condición. Ahora, adelantémonos un poquito porque queremos nosotros saber más específicamente de qué va a depender nuestra frecuencia, la frecuencia que emite el equipo. Aquí ya tenemos la condición inicial, la condición básica de cómo saber qué frecuencia es la correcta. Entonces voy a borrar esto y fíjense muy bien aquí. Aquí tenemos esta ecuación de aquí, donde nos dice que la frecuencia angular va a ser igual a la frecuencia igual a 2pi, es el equipo. Y aquí tenemos otra ecuación que inicialmente la vimos, donde nos va a decir que la frecuencia angular va a estar relacionado con la intensidad del campo magnético del equipo y con la constante giromagnética, es decir, con el tipo de núcleo que está girando. Entonces ya tenemos, fíjense muy bien, tenemos que la constante angular, la frecuencia angular va a ser igual a constante giromagnética por intensidad del campo. Entonces fíjense muy bien aquí, identifiquemos esto. Este término aquí, este término ahí, este término aquí, está igualado a la frecuencia angular. Observen bien aquí. Y más abajo, vemos también aquí, que este término aquí, este término aquí, está igualado también a la frecuencia angular. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Vamos a ver, lo voy a simplificar un poquito.
díganme ustedes, ¿es correcto decir, vamos a ver, díganme ustedes, si 5 es igual a 2 más 3 y 5 es igual a 1 más 4, díganme si no estoy correcto en decir que 2 más 3 es igual a 1 más 4. ¿Estaría en lo correcto? ¿Les parece a ustedes lógica? ¿Qué me dicen? ¿Sería correcto esto? Vamos a ver. Vamos a ver, por favor, quiero escucharlos, no me dejen hablando solo. ¿Sería correcto igualar esto? Sí, lo La tercera no. Esta de aquí. 2 más 3 Ah, no, igual a... perdón. Sí, sí, sí. 2 más 3 Sí. es igual a 1 más 4. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, entonces Sí, sí. eso es lo que yo quiero que vean. Y como aquí tengo este término aquí igualado a este, y tengo también este término aquí igualado a este, entonces es correcto decir, es correcto igualar este término aquí con este otro término aquí. Este otro término aquí. Entonces, precisamente lo que yo hago aquí, igualar este término con la constante hidromagnética por la intensidad del campo magnético. Simplemente eso, los estoy igualando. Y aquí ya surge una parte importante, porque entonces ahora yo puedo saber qué tipo de frecuencia es la que debe emitir el equipo para que el estudio sea posible, y lo sé ya en términos de valores que se pueden aplicar perfectamente para el estudio. ¿Qué conocemos? La intensidad del campo magnético perfectamente ya la conocemos. La conocemos porque son datos que nos brinda el equipo, ¿verdad? Y ya sabemos bien de que nuestro equipo en el CDBIR tiene una intensidad de campo magnético de 3 teslas. Y esta constante hidromagnética perfectamente se puede saber si consultamos información confiable, ¿verdad? Esta constante hidromagnética, si consultamos información confiable, y también va a depender de qué tipo de núcleo quiero yo obtener información. Entonces, tengamos claro en esto. Y no sé si aclararé su duda, Gabriela. No sé si estamos claros, ya captamos la idea. Entonces, siempre, no, pero en el ejercicio usted no va a poner que es de 3 teslas o 4 teslas y así. Ajá, exactamente. Ah, bueno. Yo lo único que quería es Y que el captaran esto. otro dato también. Ajá. Bueno, entonces, ahora avancemos. Sí, gracias. Y fíjense muy bien, vamos a ver ya ahora un ejemplo práctico y vamos a ver. Para obtener las imágenes de T1 y T2, tomamos la información proveniente de los núcleos de hidrógeno. Si el equipo de IRM emite un campo magnético 1.5 teslas, ¿qué valor de frecuencia deben de emitir las antenas de radiofrecuencia para que el estudio sea posible? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Fíjense muy bien, identifiquemos. ¿Nos da? ¿Qué nos da? Vamos a ver, ¿qué nos pide? Nos pide primeramente, vamos a ver, nos pide, fíjense muy bien, qué valor de frecuencia deben de emitir las antenas de radiofrecuencia. Entonces, básicamente nos está pidiendo F equipo. Disculpen si lo ven así, F equipo es, a mí me limita a escribir bastante así el texto, pero captamos la idea. Entonces nos pide F equipo, es lo que nos está pidiendo. Nos da, fíjense muy bien aquí, nos da intensidad del campo magnético. El campo magnético, que es de 1.5 teslas, y nos dice que queremos obtener información de los núcleos de hidrógeno. Y queremos obtener información de los núcleos de hidrógeno. Eso es lo que queremos ahora. Básicamente nosotros vimos aquí, ahorita lo vimos, en esta ecuación. En esta ecuación de aquí. Fíjense muy bien aquí. Básicamente está frecuencia equipo igual a constante hidromagnética por intensidad del campo magnético entre 2pi. Entonces, si nos está preguntando la frecuencia del equipo, es lo que necesitamos saber. Es lo que necesitamos saber. Y este nos lo da.
Y este también nos lo da, solo que no nos da un valor concreto, sino que nos dice, esta parte de aquí, nos dice, permítame, esta parte de aquí, esta constante de aquí, nos dice núcleo de hidrógeno. Entonces, podemos conocer nosotros el valor si vamos a esta tablita de aquí. Aquí meramente. Aquí lo podemos identificar. Fíjense muy bien aquí, núcleo de hidrógeno. Hablamos precisamente del protón. Este valor de aquí. Simplemente es eso. Entonces tomaríamos nosotros el valor. Tomaríamos este valor. Y lo multiplicaríamos por la intensidad del campo magnético y lo dimos entre 2pi. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero fíjense que hay un método mucho más fácil, más concreto y más fácil todavía. Lo único que tenemos que hacer ahora, como fíjense muy bien aquí, que esto también representa una constante. Esto también es una constante. Esta parte de aquí también es una constante. Fíjense muy bien de que ya la da también esta tablita. La de aquí. Aquí la está dando. Aquí da esa constante. Fíjense muy bien aquí, observen muy bien. Es precisamente esa misma. Y nos la da ya. 42.81. Perdón, 42.5781 MHz sobre Tesla. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar este valor y multiplicarlo por la intensidad del campo magnético. Hagamos eso entonces. Tomemos el valor, fijémonos bien, 42.5781 y la multiplicamos por el valor del campo magnético, 1.5. Entonces aquí ya está, solución. Observen muy bien, 42.5781 MHz sobre Teslas por 1.5 Teslas. ¿Me confirman? ¿Les da esto? Ajá, le escucho. Pero ¿cómo sabemos cuál vamos a utilizar? Porque usted utilizó el de protones ahí. Exactamente, pero Sí. como yo les dije en un inicio, protones es lo mismo que decir núcleo de hidrógeno. Esta parte de aquí. Vamos a hacer otro ejercicio para que quede claro, Gabriela. Vamos a hacer otro ejercicio después. Esta de aquí. Protón, núcleo de hidrógeno. ¿Por qué? Vamos a ver. Díganme ustedes. ¿Cuántos protones tiene el núcleo de hidrógeno? ¿Cuántos protones tiene el núcleo de hidrógeno? Ustedes me lo respondieron una vez. Quiero que me lo repitan ahorita el dato. ¿Uno? Exactamente. Uno. Exactamente. Entonces, el núcleo de hidrógeno solo se compone de un protón. Y simplemente tomamos esta información y ahí está. Ya tomamos simplemente ese dato. Vamos a ver otro ejemplo después para que quede un poquito más claro. Entonces, simplemente tomamos ese dato que sacamos de la tablita y lo multiplicamos con el índice del campo magnético. Y eso nos da la frecuencia que debe emitir el equipo. Entonces, fíjense muy bien aquí. Esta es la frecuencia que debe emitir el equipo. ¿Qué nos dice esto? Esto lo que nos dice es que si yo quiero obtener información de los núcleos de hidrógeno, porque es básicamente lo que consiste el estudio T1 y T2, obtener información de los núcleos de hidrógeno, y yo sé que mi equipo es de 1.5 teslas, entonces yo tengo que estar operando a este valor de frecuencia. A este valor de frecuencia aquí. Ahora, si por ejemplo mi equipo fuese de 3 teslas, yo cambiaría este valor y pondría 3. Es lo único que tendría que hacer. Es las consideraciones que nosotros tenemos que tomar. Bueno, ¿pregunta con esto? Hasta aquí una pregunta. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, me alegra que no hay preguntas hasta aquí, por lo menos aceptaría que estamos claros. Es lo que yo esperaría. Ahora, ¿cuánto es la frecuencia angular de precesión del núcleo? Esto es fácil. Lo único que tendríamos que hacer es recordar esto. Frecuencia angular igual a 2pi por frecuencia del equipo. Y la frecuencia del equipo la acabamos de calcular. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2pi la frecuencia del equipo que acabamos de calcular. Y esto nos va a dar ya la frecuencia angular. Entonces, vamos a ver, lo único que tenemos que hacer es tomar 2pi por frecuencia del equipo, que la acabamos de calcular, y esto nos da 401.2894. ¿Me confirman? Por favor, necesito que me vayan confirmando. ¿Les da esto? ¿Les da esto?
¿Les da esto? ¿Me confirman, por Sí. favor? Excelente. Sí, sí da eso. Bueno. Ahora, fíjense muy bien aquí que vamos a dejarlo hasta aquí nada más, por lo menos el ejercicio. Aquí son las otras maneras en que nosotros podemos expresar esta unidad. En Hertz, simplemente es una conversión, sabiendo que 1 megahertz es igual a 1 por 10 a la 6 Hertz. Simplemente es eso, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque no quiero complicar un poquito más, no quiero complicar más el ejercicio. Entonces, expresémoslo solo hasta acá. Aquí sería el resultado que perfectamente valdría. Bueno. Voy a hacer otro ejemplo, otro ejercicio para que quedemos bien claros. Y voy a cambiar ahora. Me confirman otra vez, logran ver el nuevo, una imagen. Sí. Bueno, sí, excelente, excelente, Maynor. Sí. Excelente, vamos a ver. Observen lo que nos dice el ejercicio. Vamos a ver si lo puedo acercar un poquito más. Vamos a ver. A 150. No, no puedo bajar en 150. Bueno, mira bien las letras miran bien las letras. ¿Las miran bien? Sí. Sí. Bueno, excelente. Fíjense muy bien que dice, se desea obtener información del isótopo carbono 13 para un estudio de resonancia magnética y espectroscopía. Si el equipo cuenta con un imán que emite una intensidad de campo magnético de 5 teslas, estime. Y luego nos pregunta el valor de la frecuencia de radiofrecuencia que debe emitir el equipo de resonancia magnética y luego nos pregunta la frecuencia ocular de precisión. Fíjense muy bien que este tipo de ejercicio no es que yo me lo estoy inventando, sino que son casos que se presentan realmente en un ambiente clínico. ¿Qué pasa aquí? Fíjense muy bien que el carbono 13, el isótopo carbono 13, es un isótopo que está presente en estructuras óseas. Pero no es tan común como, por ejemplo, el carbono 14. El carbono 14 es bastante común dentro de las estructuras óseas, pero el carbono 14 no nos brinda mucha información para resonancia porque no interactúa muy bien con el campo magnético. El carbono 13 sí interactúa muy bien, solo que tenemos la desventaja que es menos abundante. Y esto es muy importante porque resulta que para un estudio, por ejemplo, de espectroscopía, yo lo puedo utilizar para que me dé información de la estructura molecular de estructuras óseas. Por ejemplo, esa información me puede servir a mí para verificar si está formando, por ejemplo, un sarcoma, para ver si está formando un sarcoma o para ver si el paciente puede sufrir alguna enfermedad como la artritis, por ejemplo. Entonces, esta información es valiosa. La intensidad del campo magnético 5 Tesla, que usualmente es la intensidad que suelo utilizar para estudios de espectroscopía. Pero fíjense muy bien que este caso perfectamente se aplica y no es algo que queda solo en la teoría, sino que es algo que se aplica y es algo que se aborda para este tipo de estudios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué nos pregunta? El valor de la frecuencia, de radiofrecuencia que debe emitir el equipo de resonancia. Entonces, básicamente nos da aquí las tablitas. Ya sabemos bien qué es lo que sabemos hasta aquí. Sabemos muy bien esto. Intensidad del campo magnético. Intensidad del campo magnético. 5 teslas. Eso ya lo sabemos. Información. Sabemos muy bien de que queremos obtener información de este núcleo, carbono 13. Queremos obtener información. Queremos obtener información del carbono 13. Ahí está. Entonces ya tenemos los datos. Fíjense muy bien aquí. Aquí está carbono 13. Aquí lo logramos identificar. Voy a darles una imagen para que logren identificar ustedes. Aquí está carbono 13. Aquí tenemos carbono 13 y tenemos las constantes que vamos a sacar. Aquí está precisamente esta parte de aquí. Aquí está la columna con sátiro magnética entre 2pi.
Aquí está la columna. Entonces vamos a sacar esa información. Guarden ese dato, 10.71 MHz sobre Tesla. Guardemos ese dato. Y para calcular la frecuencia del equipo, vamos a ver aquí, me recuerde, ¿qué ecuación debo utilizar? Vamos a ver, me recuerden, ¿qué ecuación debo utilizar? Vamos a ver, lo escucho. La de 2pi por la frecuencia. No. Ok, constante hidromagnética. Vamos a ver. Voy a poner así, constante hidromagnética. No, mejor lo voy a representar con esta Y, así. Así lo voy a representar, constante hidromagnética por intensidad del campo magnético entre 2pi. Así, ¿verdad? Básicamente como me lo permite escribir el equipo. Entonces, lo único que tengo que obtener es esta constante. Aquí, tomo simplemente este valor, constante hidromagnética entre 2pi, y la multiplico por la intensidad del campo magnético. Entonces sería F equipo igual a 10.71 MHz sobre Tesla por, sería 5 Tesla, nada más. Ahora dígame, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto les da eso? 53.55. 53.55. Es eso nada más. Excelente. Fíjense muy bien aquí que las unidades tienen que quedar en megahertz. ¿Por qué? Porque aquí se cancela unidad de Tesla. Este Tesla se cancela con este Tesla y nos queda en megahertz. Así lo dejamos. Simplemente es eso. A todos les da 53.55. ¿Me confirma otra persona, por favor? Sí. Excelente. Y el siguiente paso, este sería el A. Este sería el A. Y el B sería aquí. Entonces la frecuencia angular de precesión, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 2pi por la frecuencia de equipo. Entonces aquí nosotros ya sabemos qué valor de frecuencia nos daría. Entonces nos daría 2pi por la frecuencia del equipo. ¿Cuánto es? 10.71 MHz. Perdón. 53.55, aquí está. ¿Cuánto me da eso? Dígame por favor el valor. 336.46. 336.46. 46. Así, excelente. Y así lo dejamos, en MHz. Bueno, esto básicamente sería esto lo que tendrían que hacer. Simplemente es eso. Entonces vamos a ver. En resumida cuenta lo que hicimos hoy. ¿Puedo hacer preguntas aleatorias? Para ver si captamos bien todo lo que dije ahorita. Voy a hacer preguntas aleatorias. Bueno, igual. Si no me responden igual. Lo voy a hacer. Bueno. Vamos a ver. Voy a ver quién está presente aquí. Vamos a ver. No, mejor Minor, dígame un nombre, por favor. Ya sabe, la costumbre, Minor. Ahorita mismo. El compañero Eric. Eric, ¿se encuentra ahí, Eric? Sí, aquí estoy, pero yo ando más perdido. Ok, entonces... Está bien, Eric, está bien. No lo voy a juzgar porque compañera... este tema es algo es nuevo para ustedes y entonces cuando algo es nuevo a veces tarda uno en comprender muy bien esto. Entonces dígame otro nombre, Minor. Compañero José Rodríguez. José, ¿se encuentra ahí, José? Sí. Excelente, José. Vamos a ver. Vamos a ver qué pregunta le puedo hacer. Pregunta, José. ¿Por qué el equipo de resonancia no puede emitir cualquier valor de frecuencia, de radiofrecuencia?
por la compatibilidad. ¿Cómo así? ¿Puedo explicarme un poquito más detalladamente? Pues lo que yo entendí es como tiene que ser una frecuencia como compatible con el núcleo. Ajá, exactamente. Y sí, básicamente eso, o sea, tiene que estar en sincronía con la misma frecuencia angular con que está girando el núcleo. Bueno, básicamente es eso y vamos a ver si acierta otra persona. Dígame otro nombre, Magno, para otra pregunta. La compañera Luz María. Ok, Luz, ¿se encuentra ahí, Luz? Luz, ¿se encuentra ahí? No, minor, Luz nos está dejando en visto. Mejor dígame otro nombre. Compañero Víctor Soto. Víctor, ¿se encuentra ahí, Víctor? Sí, aquí estoy. Excelente, Víctor. Pregunto, si yo preguntase de qué factores depende la frecuencia la onda de refrecuencia que debe emitir el equipo, ¿qué me respondería usted? De la frecuencia angular del núcleo. Ah, perfecto. Excelente. Sí, esa es una muy buena respuesta. Ahora, yo quisiera también que alguien más me diera otra respuesta, así como esa, pero que me la dijera ya relacionándolo más con el estudio directo. Vamos a ver, porque esa pregunta se puede responder de dos vías, así como nos la dijo su compañero Víctor, y también en otra vía relacionándolo más con el estudio. Vamos a ver si alguien nos ayuda con eso. ¿De qué factores depende la frecuencia de la onda de refrecuencia que debe emitir el equipo? ¿De qué factores depende? Vamos a ver, tal vez alguien más nos ayuda con ese tipo de pregunta, con esa pregunta. ¿Voluntarios? La intensidad del equipo. Ajá, sí, la intensidad del campo magnético, excelente. Y falta una más, un factor más que deben de considerar. Número atómico como si el hidrógeno. Ok, bueno, en resumidas cuentas, el tipo de núcleo que yo deseo obtener información sería eso, básicamente. Bueno, entonces fíjense muy bien aquí. Voy a cambiar ahorita, voy a borrar esto. Si ya lo copiaron, lo voy a borrar. Voy a cambiar ahorita nuevamente la presentación. Fíjense muy bien aquí. Ya básicamente terminamos esto. Mañana hablaremos más sobre esto, proceso de excitación. Hablaríamos más sobre la magnetización longitudinal transversal, que es súper importante. Quizás tal vez ustedes digan, bueno, ¿y de qué me va a servir esta física? Resulta que esta física es clave, porque sin esta física no podemos abordar ya otras cosas, como lo que es T1, T2, TR, TE. ¿Qué más? Vamos a ver. No podemos abordar, por ejemplo, ¿qué otros aspectos? No podríamos abordar, por ejemplo, de qué nos va a depender la resolución espacial, de qué nos va a depender el contraste, de qué nos va a depender el hecho de que la imagen no haya mucho ruido. Entonces, no podemos comenzar con eso si no hemos visto algunos aspectos físicos de este proceso. Ingeniero. Ajá, le escucho. En la presentación de abajo, en donde sale transversal. Perdón, transversal. Estaba abajo. Ajá, ¿aquí? Muy bien, estuve leyendo, bueno, está más abajo, una fórmula. Ajá. Estuve leyendo y ahorita acabo de ver para explicarlo. Muy bien. Existen átomos cuando se encuentran, muy bien, acostamos al paciente. Ajá. Y se encuentran en la zona transversal, ¿verdad? El anterior posterior también, cuando el núcleo del átomo se encuentra, digamos, de pie, pero cuando encendemos la máquina de resonancia magnética, se reclina hacia el coronal. Ok, solo que usted me está mencionando los planos de imágenes. O sea, yo comprendo su idea, comprendo muy bien su idea porque usted me da un punto, una dirección de referencia.
Sí. Y sí capto su idea perfectamente, solo que quiero que nos dediquemos a eso, plano coronal y a esos conceptos, lo dejemos ahorita para visualizar la imagen nada más, para la imagen, para Ok. ver cómo podemos nosotros ver el plano anatómico, pero conozcámoslo más que todo porque es un aspecto ya nombramiento técnico. En esa parte, Ajá, bueno, como está transversal y longitudinal. sí, está en la presentación ¿Sí? de arriba. Siga, Ajá, siga. ajá. ¿Esta Más, parte de más. aquí? No, donde están los dos átomos, los dos núcleos de átomo. ¿Este? Que uno está flechita para este. Ajá, A esto me refería. ajá. Cuando no se le está aplicando la radiación de onda y cuando se le aplica. Ajá. Es cuando se reclina, ¿verdad? Sí, cuando se Y requiere cuando... entra, lo que es el núcleo, entra en el campo magnético, en Ajá. las ondas magnéticas. Eso es lo que nos quiere decir. Sí, básicamente, o sea, que el núcleo viene Y y lo capta otro que la onda de estuve, radiofrecuencia. Sí. exacto, y lo otro que estuve analizando, y yo lo relaciono a esta parte, cuando el núcleo del átomo está en su rotación personal y también en su traslación de norte, mientras que el sur se mantiene punto fijo, que es este. Simplemente está rotando, sí. Está Pero rotando. también tiene rotación interna y la traslación de norte, mientras el sur se mantiene. Que ese es el que crea la oscilación en el campo electromagnético. Traslación del norte. Sí, yo lo relaciono así. La flechita hacia arriba, norte, Ajá. y el sur, para relacionarlo mucho más. Su rotación personal, o sea que el átomo está dando vueltas, que es la flechita que está interna en medio. Ajá. Tiene una también rotación interna. Y su traslación solamente es de norte, mientras Sí que el sur se mantiene punto fijo. Ok, fíjense muy bien aquí. Vamos a ver cómo lo puedo comentar. Sí tiene rotación interna. Sí tiene rotación interna. Sí, en efecto, tiene rotación interna, pero no abordamos eso porque ya estaríamos hablando de que del movimiento, ¿cómo es que se llama? Longitudinal sería, No. Sí, en efecto, tiene rotación interna porque se crea un concepto que se llama spin, que el spin surge cuando un objeto está rotando en sí mismo sobre su propio eje, que es rotación interna, pero aquí está rotando en torno al eje del campo magnético. Y sí, en cierto sentido, el mismo núcleo sufre cierta desorientación del norte y sur de su propio eje, pero no me gustaría explicarlo tanto así, menor, porque eso se da a confundir más. Presenta algo más de confusión. O sea, yo lo miro a usted que tiene bastante imaginación y eso es muy bueno, y esa imaginación se acopla con lo que estamos viendo ahorita. Solo que sí tiene razón, lo que pasa, en efecto tiene razón, en cierto sentido, pero no quiero explicarlo de esa manera porque quizás se pueda confundir algo más con sus compañeros con esta explicación. Entonces, dejemos así, si gusta. Perfecto. Me parece muy bien su punto de vista, pero no quisiera explicar así como usted lo está diciendo porque se puede podemos confundirnos con sus compañeros. Perfecto. Ahora, otra cosa que quería comentarles, fíjense muy bien. Yo prefiero, esto es básicamente lo que nos hace falta, y yo quisiera también hablar de otros factores ya radiológicos cuando se aplica a la resonancia, pero no sé si nos vaya a quedar tiempo sobre eso. No sé si nos va a quedar tiempo. Yo en cierto sentido prefiero abarcar el contenido en el tiempo que nos queda y no estar presentando bastante contenido así rápido, hacia la ligera. Yo prefiero ir a avanzar despacio, poco a poco, pero que se vaya captando que estar teniendo aquel montón de contenido y con aquel montón de lagunas. Entonces, no sé si, yo creo que no nos va a quedar tiempo para ver más contenido, además del que está en la presentación. Es posible que no nos quede tiempo.
pero vamos a, por lo menos con el tiempo que nos queda, vamos a abarcar esto para tener por lo menos, culminar con el contenido que se da usualmente de resonancia. Bueno, entonces nos veremos mañana y sus notas de examen el jueves. Así estamos. Y si no hay otra pregunta que quieran hacer o algún comentario, dejamos la reunión hasta aquí y nos veríamos mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Feliz noche a todos, entonces. Feliz noche a todos. Buenas noches.